Buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestra serie de webinars. En este caso vamos a hablar de la guía de no daño neto y salvaguardas sociales ambientales en su versión 1.0. Inicialmente, plantear que la guía está diseñada para proveer un flujo metodológico para la identificación de riesgos sociales y ambientales involucrados en actividades de proyecto. Adicionalmente, queremos orientar a titulares y proponentes de proyecto en la formulación de acciones para mitigación de riesgos e impactos dentro de su área de influencia. Finalmente, fomentar la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales como medida para la mitigación del neto provocado por las actividades. Queremos hacer énfasis en que para COSEX es importante fomentar el respeto por los recursos naturales, el ambiente y los derechos humanos, a través del análisis certero de riesgos y efectos derivados de la implementación de actividades de iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero. Los requisitos generales de la guía están enfocados en las personas, en el ambiente y en los beneficios. Inicialmente, sobre las personas, vale la pena aclarar que es requisito que se respeten los derechos humanos, que se fomente la participación equitativa, que se cumplan las normas y leyes asociadas a estos derechos humanos, que se empodere a mujeres, hombres y niños vulnerables y que se proteja la seguridad y la salud de las comunidades. Sobre el ambiente, es importante que se evalúen los riesgos en los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad, y que apliquemos medidas de gestión, prevención y alerta cuando la magnitud de los riesgos e impactos supera la capacidad de los actores involucrados. Sobre los beneficios, es importante que se fomenten esquemas de sostenibilidad financiera, se promueva la equidad en la distribución de beneficios y se impulse la participación de todos actores involucrados en la toma de decisiones. Además, es importante proporcionar información oportuna y verídica sobre la gestión de los beneficios percibidos. Es requisito también que los proponentes de proyecto, además de cumplir estas responsabilidades, sigan el flujo de evaluación de riesgos, impactos y medidas de mitigación. Como se observa en la parte inferior del slide, la guía tiene el siguiente ciclo o flujo lógico. Inicialmente, hacer una identificación de los riesgos a los cuales se expone la iniciativa. Posteriormente, una identificación del impacto en el entorno. Después, el diseño de unas medidas de mitigación. Y en última instancia, declarar que no se genera daño neto una vez se implementó el proyecto y todas las medidas que reducen o evitan los impactos que allí se derivan. Sobre el análisis de riesgos, es importante mencionar que esta identificación permite anticipar factores que pueden afectar el proyecto, de tipo ambiental, social, económico u operativo. También se protege la integridad ambiental y social de la iniciativa y se reduce la incertidumbre y se fortalece la viabilidad a largo plazo o su permanencia. También se facilita definir acciones tempranas de prevención y mitigación. Esta identificación y análisis de riesgos, tiene que estar sujeta a unas condiciones que es importante que el proponente conozca. Inicialmente, toda la información utilizada en la justificación debe ser verificable y actualizada, con un máximo de 5 años de antigüedad desde el periodo de reporte. Eh, es importante que se reconsidere reformular el proyecto cuando la capacidad de respuesta del proponente no es suficiente para mitigar un riesgo. Identificar si hay riesgos locales y transfronterizos cuando aplique, y el proponente está obligado a realizar un análisis complementario para evaluar la ocurrencia y o aparición de nuevos riesgos cuando hay cambios asociados al diseño de la iniciativa. Los riesgos para esta guía se pueden caracterizar en riesgos reales, potenciales, inexistentes o no aplicables. Cuando un riesgo es real o potencial, es importante proveer evidencia de su manifestación y diseñar medidas rigurosas para su mitigación. Conforme al riesgo y su magnitud, es importante crear con mayor certidumbre las medidas de mitigación. Cuando un riesgo es inexistente o no aplicable, se debe mostrar cómo este riesgo no es adecuado a la actividad de proyecto y al entorno. Sobre la mitigación de impactos, una vez se tienen identificados los riesgos, se determina su potencialidad, su existencia o su ausencia, es importante que se creen medidas de mitigación principalmente para los reales y los potenciales. La guía otorga orientaciones para identificar y diseñar medidas de mitigación para riesgos reales y potenciales. Las medidas deben reportarse siempre en la herramienta de evaluación de riesgos en salvaguardas socioambientales y no daño neto.
Es importante que estas medidas de mitigación sigan la jerarquía de mitigación. Quiere decir, anticipar y evitar los impactos, reducir los impactos al mínimo, mitigar los efectos mínimos resultantes y compensar los efectos residuales. Al igual que con la identificación de riesgos, en este caso también es importante que haya información oficial y actualizada con no más de 5 años de antigüedad, un análisis objetivo frente a la fuente de información y la realidad y contexto. Todo riesgo debe tener una mitigación, por ende, cuando hay un riesgo hay un efecto y por ende, si hay un efecto hay un impacto. Por ende, siempre se debe crear una medida de mitigación. Considere efectos locales, transfronterizos y socioculturales, al igual que en los riesgos, en la identificación de riesgos, y actualice el análisis ante cambios de proyecto. Finalmente, siempre demuestre con evidencia que se cumple el no daño neto. Aquí es importante enunciar cómo se estructura la guía de no daño neto y salvaguardas y su correspondiente herramienta. Para encontrar la guía van a entrar a www.cosx.com, sección documentación, sección documentos, guías y allí encontrarán la guía no daño neto y salvaguardas desplegando los menús laterales. La herramienta de evaluación de riesgos en salvaguardas se encuentra en nuestra página web, sección documentación, sección formatos, en la fase de diseño. Será el segundo formato donde dice herramienta de evaluación de riesgos en salvaguardas en su versión español e inglés. Quiero permitirme socializar con ustedes la guía de evaluación, la cual encontrarán inicialmente con una introducción. Entonces aquí encuentran cómo se llama la guía, cuál es su objetivo. Es importante aclarar que nos basamos y nos fundamentamos en la herramienta de desarrollo sostenible del artículo 6.4 del Acuerdo de París y sobre eso acuñamos los elementos de salvaguardas para hacer la evaluación de riesgos. En este caso utilizamos los 11 elementos enunciados, de los cuales sabemos que 3 corresponden a energía, aire y recursos naturales, es decir, carácter ambiental, y los restantes son de carácter social. Nótese aquí que la guía está ampliamente diseñada para evitar daños e impactos en el ámbito social. Instrucciones, como bien lo hemos mencionado, identificar si un riesgo existe, es potencial, no existe o no aplica. Con esto, el proponente empieza el ejercicio de evaluación ambiental. Entonces tendrá los diferentes elementos de salvaguardas con las preguntas correspondientes y su chequeo de si existe o no existe. Adicionalmente, a dar una justificación correspondiente con el contexto e información actualizada. De igual manera, se hace una aplicación para el contexto social, en donde se verifican los elementos de salvaguardas, cuál es la descripción del riesgo, si existe o no existe y cuál es la justificación para que se dé esa categoría. Tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito social, tenemos una hoja de resumen, la cual tiene la misma estructura, simplemente diferenciada entre cada categoría. Encontraremos inicialmente lo que es el riesgo, el plazo o frecuencia de manifestación de este riesgo, cuál es el origen y el elemento que se ve afectado por este riesgo, el impacto que deriva de esta manifestación, la medida de mitigación adoptada para reducir, evitar, mitigar el riesgo, en todo caso gestionarlo, cuál va a ser el indicador ambiental o social para poder medir el desempeño en la gestión de este riesgo, la frecuencia de monitoreo de ese riesgo, el sistema de monitoreo reporte a emplear y quién va a ser el responsable. Esto también creando una gobernanza sobre la identificación y evaluación de los riesgos. Adicionalmente, también se hace una sección de desempeño de indicadores y medidas. Entonces encontrarán que se solicita la línea base, cuál es el punto de partida y cómo son los resultados posteriores en cada verificación hasta lograr un resultado óptimo. Se tienen que agregar tantas columnas como verificaciones se hagan y asimismo reflejar que cada vez se gestiona mucho mejor el riesgo. Para el caso del riesgo social es exactamente lo mismo, se hace un análisis del riesgo en sus diferentes ámbitos y después se hace un análisis de desempeño de indicadores y medidas. De manera adicional, para los sectores de uso de la tierra, en particular forestación, reforestación, red más, pasturas y manejo del suelo en este caso, así como cualquier otro que se involucre dentro del sector uso de la tierra, está obligado a hacer la evaluación
de cumplimiento de salvaguardas de Cancún. Entonces, en esta herramienta encontrarán al final las diferentes salvaguardas de Cancún reportadas por las Naciones Unidas, un check para determinar si es aplicable o no aplicable, justificar la aplicabilidad, demostrar el cumplimiento de esa salvaguarda y la evidencia que revela que efectivamente se cumplió. Encontrarán en la guía de no daño neto orientaciones y aspectos a considerar para poder validar sus resultados de cumplimiento y evidencia frente al proceso de evaluación y certificación que hace COSEX. Volviendo a nuestra presentación y recordando la importancia de la herramienta de evaluación de riesgos y salvaguardas, de riesgos en salvaguardas y no daño neto, también hacemos énfasis en que las salvaguardas de Cancún, para los sectores que aplican, protegen los derechos e integridad de las comunidades y promueven el no daño neto en lo social, cultural, económico y ecológico. Son obligatorias para los sectores que hemos mencionado, se aplicarán a otros sectores cuando lo exija el marco normativo del país anfitrión y el proponente debe reportar su cumplimiento en la herramienta. Vale la pena aclarar y para que ustedes puedan ampliar un poco el panorama y reconocer cómo nuestra guía se fundamenta en diferentes elementos de las buenas prácticas en la gestión de proyectos de desarrollo, así como también en lineamientos para gestión de proyectos de mitigación y marcos normativos internacionales. Em, Tener en cuenta estas fuentes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto San José, los estándares sociales y ambientales del PNUD, el marco de sostenibilidad ambiental y social del PENUMA, la COP de Cancún del 2010 y la herramienta de desarrollo sostenible del artículo 6.4. Adicionalmente, en la guía van a encontrar dos anexos. Uno primero es la matriz de evaluación de riesgos y mitigación, que no es más que un resumen de las filas que encontramos en la herramienta de reporte. Y uno segundo, que son orientaciones para diseñar medidas de mitigación de impacto, es una tarea que ha realizado COSEX de extraer y analizar de diferentes fuentes, como es las mencionadas, qué medidas de mitigación para los diferentes elementos de salvaguarda y los posibles riesgos que se manifiesten se deben considerar. Entonces allí encontrarán diferentes lineamientos, diferentes alternativas y mecanismos que orientan la forma en que pueden crear sus medidas de mitigación, tanto para el ámbito ambiental como el social. Con esto nos permitimos darles el paso a que conozcan la guía, conozcan la herramienta, se encuentren con un elemento bastante desarrollado en términos de referentes internacionales, buenas prácticas internacionales, consistencia con el ámbito social y ambiental en lo que concierne a no daño neto. Es para nosotros un gusto presentar esta guía, permitirnos disponer de ustedes para las dudas que tengan y no duden que en COSEX tenemos el compromiso de crear una relación que va más allá de crear soluciones de mitigación, también soluciones para el ambiente, las personas y proyectos permanentes y también sin daño neto. Gracias por estar conectados con nosotros y nos veremos en un siguiente webinar.